Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo Outlook semanal de mercados, como todos los días viernes por esta plataforma, así de Invertir Online. Comentamos un poco la actualidad que estuvieron teniendo los mercados en los últimos días. Hoy sobre todo un día muy pero muy movido en los mercados internacionales, ¿sí? Con conferencia de prensa de Yellen, con datos de PBI de los Estados Unidos. Así que tenemos acá a nuestra invitada especial, Patti Javás. Ella es coaching financiero y analista técnico. Tiene su blog keeptradingblog.com. ¿Cómo te va, Patti? A ver si te querés presentar. Sí, buenas tardes. Sí, yo soy Pati Jabás, acá, bueno, en las oficinas de Invertir Online. Bueno, lista para actualizarnos en el día de hoy de los movimientos del mercado. Bueno, un día bastante difícil en lo que hace a muchas noticias de temprano, 8:30 de la mañana en Estados Unidos, el GDP, que salió del 1,1%, es decir, un crecimiento bastante bajo y que realmente tiene lógica las palabras después de Janet Yellen, que si bien se quisieron minimizar a través de los distintos miembros de la Fed antes y después del speech, finalmente lo que uno le debe quedar es lo que realmente dijo, que es la propia realidad, que el crecimiento de los Estados Unidos todavía no es del todo satisfactorio como para, digamos, subir las tasas, porque en definitiva el mercado, digamos, el inversor no entendió los movimientos del mercado, porque en primera instancia cuando dieron cuando empezó a dar el speech, se refería a distintas situaciones que hacían retrasar digamos, su target de inflación del 2%, es decir, muchos datos, muchas premisas para poder llegar a esos objetivos que no van en línea con los movimientos de hoy del mercado, tanto en apenas estaba dando el discurso como cuando después el mercado reacciona en la dirección correcta que tenía que tener y después volvió a retomar en el sentido opuesto por declaraciones, digamos, entrevistas que estaban haciendo los distintos miembros de la Fed, que ya de los días anteriores vimos una marcada intención de hacer retroceder al mercado, que yo creo más que nada por un también coincidente con un cierre de fin de mes, que como los medios de comunicación ya de principio de agosto manifestaban su intención de dejar un mercado a la baja, hoy veo que el índice S&P 500, que estaba en 2.173 más o menos, que fue el cierre del mes de julio, hoy queda finalmente 2.169 más o menos, digamos, apenas por debajo de los niveles de cierre de julio, y justamente, bueno, esas eran las pautas a tener en cuenta como ellos querían, digamos, los miembros de la Fed, y bueno, que se contradice mucho con la realidad propia, ¿no? Sí, tal cual. Fue un día, la verdad, muy extraño porque, digamos, lo primero que tuvimos fue, como bien decía acá Patti, el dato del PBI, ¿sí? En la segunda de las revisiones del segundo trimestre de 2016 arrojó, o sea, una retracción o una revisión a la baja de 10 centésimas, ¿sí? La primera revisión había sido, o el primer dato preliminar en realidad había sido de 1,2%, ¿sí? Respecto al trimestre anterior. Ahora revisan a la baja 1,1, ¿sí? Para ese entonces, acá lo que vemos es el gráfico intradiario de S&P 500, vela de 5 minutos. Comenzó tranquilo el mercado con este dato, sin mayores sobresaltos, ¿sí? Después tuvimos las declaraciones de James Bullard, ¿sí? Que es el titular de la Fed de San Luis, ¿sí? Que se mostró bastante, digamos, tendiente a mencionar que en septiembre podría ser un buen mes o sería razonable ya comenzar a eh, realizar de vuelta la suba de tasas, ¿sí? Si bien comentó que podría ir siendo gradual, bueno, su idea, su view era que podría ser ya un buen momento para comenzar con esta suba, ¿sí? Fíjense la volatilidad que tuvo el mercado. Acá tuvimos la reacción al alza del S&P 500 y de varios activos más. Si miramos el mercado de divisas, también mucha, pero mucha volatilidad en los principales pares, mismo los índices europeos, también si miramos el gráfico del DAX, una suba de unos 100 puntos en menos de 5 minutos y después devolvió todo lo que había subido y marcó nuevos mínimos intradiarios, ¿no?
Lo que dijo Yellen fue como que en realidad, al menos lo que se interpretó después, fue que los argumentos se habían fortalecido, o los argumentos para subir para realizar una suba de tasas en la próxima reunión, a realizarse en septiembre, se habían fortalecido, ¿bien? Sin embargo, digamos, una hora atrás habíamos tenido una revisión a la baja del PBI. Otra cosa que se había comentado es que, digamos, si bien Yellen me había mencionado argumentos fortaleciéndose, todavía teníamos inflación muy por debajo del target de la Fed, ¿sí? Que llegara al 2%. Fíjense que acá lo que vemos es el Consumer Price Index, ¿sí? El índice de precios al consumidor, mes tras mes, y arrojando un 0,8, ¿sí? Digamos, menos que el mes pasado arrojó en agosto. Por lo cual, digamos, no tenemos todavía argumentos tan sólidos, si bien eso fue lo que el mercado terminó interpretando y por eso tanta volatilidad también, primero unas interpretaciones para un lado, después otras para otro lado, y eso fue en definitiva lo que nos terminó generando tanta volatilidad en los mercados. Sí, bueno, más que nada, bueno, principalmente la reacción de las monedas creo que la base del argumento de los miembros de la Fed, es decir, la intención de hacer rebotar al dólar también para marcar un cierre de fin de mes también no tan bajo como lo teníamos, pero perdón, digamos, la parte, digamos, el análisis técnico del dólar index, yo lo estoy viendo que el mediano plazo va a la baja y el largo plazo también, y simplemente lo del día de hoy fue, perdón, una marcada volatilidad y que tiene por resistencia ahora el área de 95, 50 más o menos, es un área importante que justamente cerró en área de 95, 48 más o menos, y después serían los 96.50. Yo calculo que más allá de este rebote no creo que llegue a superar 96.50 y justamente acto seguido de eso va a ser una fuerte caída y eso ya está anticipando un poco el petróleo porque si bien el dólar llegó a rebotar en el día de hoy, no tuvo impacto sobre el petróleo porque justamente ya el mediano plazo, yo estaba marcando mucho que el mediano plazo iba al alza, con el cierre de hoy arriba de 46 dólares el barril. Entonces, bueno, con ese concepto yo estoy viendo que tendría que subir muchísimo realmente el dólar como para llegar a cambiar la dirección del petróleo. No veo que tenga por qué hacerlo. Justamente eso se traslada en el índice de los commodities y el índice de los commodities está en una banda lateral que más o menos tiene como techo el área de 194 y como base sería más o menos unos 178 puntos. Entonces, eso me da por resultado que realmente el impacto digamos, sobre el índice de los commodities en el caso del rebote del dólar no llegó a tener efecto y más que nada porque también en la semana vimos una fuerte recuperación del gas natural y eso también influye mucho sobre el índice de los commodities y tanto el gas natural en el día de hoy como el petróleo, los dos subieron a la par, que era justamente lo que estaba marcando en los tweets, que la gran posibilidad que en el próximo avance fueran los dos juntos. Sin embargo, bueno, tengo quizás un poquito de sobrecompra en el caso del gas natural, de Lugas, que era lo que marcaba mucho en los tweets, y bueno, eso más que nada por el momentum de largo plazo, pero intradiario, pero si vemos una agachada en el gas, en UGAS, alrededor de los 37.50, justamente lo veo como una zona para recomprar, ¿no? Aumentar posiciones ahí porque a la larga lo que vimos en el día de hoy más que nada fue un cierre, digamos, más marcando el cierre de fin de semana y fin de mes, que es lo que están preparando, y justamente realmente lo que dijo la Fed no está, digamos, no está el mercado respondiendo en esa dirección, más que nada por inicio de manipulación en las monedas, y eso se trasladó mucha confusión en el inversor y más en un cierre de fin de semana
que al manipular las monedas tiene fuerte impacto sobre el oro, y entonces retuvieron la suba del oro que se dio posterior al resultado. Entonces esa reacción, digamos, contrapuesta, que el oro retrocede de máximos, impacta directamente sobre las mineras, y entonces, bueno, ahí el inversor digamos, se confundió un poco y no quiere dejar posiciones justamente abiertas en lo que hace al oro o variables que realmente después tienen miedo de quedarse el fin de semana a la apertura del lunes con esas posiciones, ¿no? Sí, comentabas el caso del oro y acá podemos ver de vuelta un intradiario en el oro también. Fue un activo que tuvo una volatilidad impresionante el día de hoy. Fíjense los rangos de precios que venía manejando días atrás y hoy, bueno, con los datos, con los discursos y con las distintas interpretaciones que le fueron dando a la conferencia de Yellen, ¿sí? En el simposio del Jackson Hole, todos los commodities, la verdad, yendo para cualquier lado, era muy complicado tradear de corto plazo o en un intradiario, porque los movimientos eran realmente muy, pero muy fuertes para un lado y para el otro, ¿sí? Tuvimos también en los índices europeos algunas recuperaciones, pero con la misma estructura que el S&P, que los activos que estuvimos viendo recién. Podemos ver el DAX alemán subiendo 0,55, Francia 0,8 arriba, pero podemos ver la misma lógica de movimiento, ¿sí? Una primera reacción en disparada al alza y después una pérdida de todo ese movimiento y una marca mínima, ¿sí? En el día nuevamente. Tuvimos también hoy un día para los ADRs argentinos y para los ADRs brasileños, ¿sí? En el caso de Petrobras, recortando levemente luego de la tendencia alcista, digamos, que arrastra ya desde hace un mes y medio, 2 meses. Tuvimos también recortes en los bancos, Galicia recortando casi 2%, Banco Macro también un poco más de 2%. Mismo francés, que venía un poco más sólida, también 2,5 abajo. También en energéticas, ¿sí? Pampa Energía y Edenor, recortando un poco más. También luego del fallo que ponía en cierta forma una limitación a las tarifas, que habíamos visto que en el corto plazo, como comentamos el viernes pasado, era una señal bastante alcista para las energéticas locales, porque, bueno, justamente ya las veníamos viendo bajar más o menos un 15% desde máximos y bueno, el fallo un poco les puso un piso, tuvieron un rebote bastante importante y hoy el mercado local levemente de vuelta hacia abajo, ¿sí? Acá, Pati, ¿cómo estás viendo en el caso de los ADRs locales? ¿Tenés algún view? Sí, bueno, principalmente, bueno, también tanto Edenor, digamos, todas las energías, digamos, Edenor, Edesur, digamos, creo que también un poco impacta en la baja del Dow Utilities también a nivel global, y justamente en el día de hoy también retrocede, que también no confirma también los argumentos que hacen los miembros de la Fed en caso de suba de tasas, porque realmente si subirían las tasas tendría que ir el Dow Utilities en la misma dirección, en suba, y justamente viene recortando posiciones, y más que nada creo que parte del discurso es de mantener, justamente quisieron mantener la zona de 15 en la tasa de 10 años de los Estados Unidos. Entonces principalmente como cierre de fin de mes también parte de la situación actual está ligado a eso. Y yo veo una tasa de 10 que tiene una fuerte resistencia alrededor de los 16,60, y bueno, justamente si empiezo a ligar y lo traslado al mercado local, en el caso de las energéticas, también tiene algo de impacto la caída del Dow Utilities, ¿no? Y después, bueno, por otro lado, bueno, en el caso de Petrobras Brasil, se movió, si bien en línea con el tema del petróleo, yo veo un gran soporte a la baja y realmente fuerza a la suba.
pero también se está tratando de retener el área de los 9.25, es decir, cuando el mercado trata de retroceder, empujan a poder cerrar a Petrobras Brasil debajo del área de 9.25, pero bueno, la tendencia tanto de mediano como de largo plazo es muy sólida en todos los mercados emergentes. Acá el único inconveniente de base son los bancos de Estados Unidos, y que yo marcaba mucho en el caso de Wells Fargo durante toda la semana, y sin embargo se ve bien en lo que hacen a los europeos, un cambio de mediano plazo, que eso va en línea con lo que estaba pasando los días anteriores, que vimos un cambio de dirección también justamente en el dólar, ¿no? La libra estaba en suba, el euro también, y justamente retuvieron esa dirección, pero es simplemente, lo veo como una pausa al movimiento principal, que es el dólar a la baja y las monedas de Europa en alza, ¿no? Y bueno, todo ese movimiento que se dio en el día de hoy, realmente es para analizar y para ver que realmente de fondo dónde están las compras. Y justamente yo marcaba que en los días anteriores ya Cliff, una acción minera, ya venía retrocediendo, está completando su tercera semana de baja, y es muy similar si ustedes miran un gráfico semanal, a la baja que tuvo en el mes de mayo, y justamente la baja del mes de mayo fue una gran oportunidad de compra en el caso de Cliff, y bueno, de todas, de Vale, Freeport y demás. Y bueno, y justamente en este movimiento lo que se buscó es una situación similar, que podrán ver en el caso de Cliff, que justamente estoy mirando acá su gráfico, más o menos la zona de 5.50, más o menos serían 5, sería un poquito más, sería una zona de más o menos de 5.60, es un gran soporte para Cliff, siguiendo en línea como fue el gran soporte que tuvo en mayo. Entonces, todo eso va en línea con el impacto que tuvo digamos, de la baja de la suba del dólar, que hizo hacer bajar al oro, que calculo que también tiene una base en 1.310, y justamente tendríamos que ver estos movimientos como oportunidad de compra en el caso de, digamos, los 1.310 no creo que sean quebrados en el caso del oro. Y bueno, si eso se da así, tendríamos que tener un gran cambio de dirección posteriormente al movimiento de hoy, ¿no? Sí, la verdad muy interesante. Pasaste creo que por unos 20 activos maratónicamente. Me quedo un poco con lo que comentabas de Brasil. Ahora si querés volver a repasar, podemos mirar un poco también el Bovespa, ¿sí? O ahí el EWZ, el Bovespa por ejemplo. Brasil, como comentábamos hoy, en el caso de APBR, el mercado local, o Vale, dos activos operables vía bolsa local. Me quedo con lo que comentaba, ¿sí? Una tendencia de mediano plazo muy, pero muy alcista. En el caso de PBR, la cerraban siempre por debajo de la zona de 9.25, 9.30. Y acá, digamos, ves una continuación al alza en Brasil, ves un recorte un poco más grande, donde en el caso de PBR puntualmente, ¿dónde te parece que podría haber una oportunidad de entrada, o si ves más techo que digamos, continuación de esta tendencia, ¿sí? Yo personalmente lo que veo es una zona muy fuerte, muy marcada en los $10 con 20, $10 con 30, ¿sí? Podemos ver que tuvimos un piso muy importante en esta zona, donde a partir de acá hizo una suba de un 100%, ¿sí? De 10 a 20. Después fue un quiebre y acá volvió a reconocer esta zona. Y la tendencia que venimos llevando, si bien es marcadamente alcista, me parece que este último tramo que metió acá el papel no tiene tanta fuerza, quizás como lo que hizo acá, mucho más vertical, con mucho más volumen. Me parece que acá lo que vemos es un papel subiendo, pero subiendo con una pendiente bastante más tranquila que antes, y sobre todo, muy importante, un volumen yendo, como podemos ver, por debajo del promedio, ¿sí?
Me parece que acá la resistencia más importante o a donde el papel se liberaría definitivamente al alza para buscar niveles de hasta 14, es la zona de 10.20, 10.30, ¿sí? Eh, para abajo, o sea, si el papel comienza a retroceder, creo que los 7,90 o los $8 son una zona muy interesante de soporte como para aquellos que quieran empezar a subirse a la tendencia, ¿no? Sí, bueno, en el caso de PBR, sí, digamos, el soporte yo más o menos lo veo en lo que hace a la semana, descargó bastante momentum intradiario largo, está acercándose a la zona de neutralidad, por eso tendría posibilidades si le sumo la dirección del petróleo, que justamente la veo, digamos, al alza, no lo veo, digamos, las bajas las veo como oportunidades de compra, siempre que nos mantengamos por arriba de la zona de 46, 46, 20. En ese caso, Petrobras encontraría rápido soporte. Si en la apertura del lunes la tenemos por arriba de los 9.10, es bastante probable que empiece a ganar momentum como para volver a intentar los 9.25 y en caso que quebrara 9.10, ahí sí podría tener todavía un declive en dirección a la zona de 8.80, pero si le sumo realmente el movimiento del petróleo, no debería por qué tener ese escenario, ¿no? Pero bueno, esos son los niveles a tener en cuenta dentro de los canales que están marcados por realmente positivos y donde yo lo veo más que nada antes de fin de año, calculo la zona de los $12, es decir, es una alta probabilidad de que sea alcanzada y sí, más que nada le uno la positividad del momentum de mediano plazo en el caso del petróleo, que yo lo veo iniciando una suba a pesar de los movimientos que vimos en la jornada de hoy, despejando quizás el cierre de agosto, tengamos un petróleo que más se encamine a la zona de los 57 y hasta $62, que sería superar los máximos del 2015, que no sería tampoco tanto, y en base a eso tendríamos que tener un índice de los commodities por arriba de los 194, entonces romperíamos una situación bastante importante y eso daría continuidad a todos los mercados emergentes, que en el caso del índice Shanghai también se lo ve en el caso de China, que también se lo ve con posibilidades de tener un avance junto con el mercado de Brasil, ¿no? Sí, comparto tu view del crudo alcista. Me parece que también, digamos, esta tendencia que empezó acá de mediano plazo y esta, si miramos un poco más de largo, me parece que viene muy sólido. Pero miraría la zona de 50, ¿sí? Como para ir a buscar los valores que vos mencionabas en la zona de 62, $63, ¿sí? De vuelta, una estructura en cierta forma similar a la que vimos recién en APR, acá quizás una especie de doble techo en la parte de 50, y me parece este como el principal escollo a superar para habilitarnos objetivos un poco más ambiciosos eh, sobre esta resistencia, ¿sí? ¿Algún tema que haya quedado pendiente, Pati? ¿Algún activo más que quieras comentar acá a los oyentes? No, digamos como activo no, pero sí quizás hacer mención al Global Dow, que el Global Dow, que siempre lo marcaba como zona, digamos, es un índice que agrupa acciones de todo el mundo y justamente teniendo a Europa, que lo vimos firme toda esta semana, en el caso de salir un poquito a flote los bancos, el Lloyds, el Barclays, el Credit Suisse. Entonces, bueno, viendo esa situación, veo que el Global Dow se está encuadrando bastante bien. Siempre marqué la zona de 2410 como una zona importante y bueno, justamente cerró 2441 y estoy teniendo más o menos, para que tengan en cuenta, un área de soporte en 2430
35 para los próximos días, y justamente si eso digamos, soporta bien esa área a principio de semana, digamos de acá a completar el cierre de fin de mes, bueno, eso es una situación importante, porque va a empezar a haber rotación digamos, en base a los papeles, ¿no? Donde mayor impacto tuvimos negativo, quizás pudiera ser en las acciones ligadas directamente al oro en esta semana, al contraer el precio del oro, pero que justamente yo marcaba una Newmont Mining que si bajaba de los $43, justamente era romper una situación que iba a producir esta baja que tuvo, pero no veo la misma situación en el caso de las mineras. En el caso de las mineras, yo veo más un área digamos, las veo más soportando la baja que en el caso digamos, directamente de todas las relacionadas con el oro, es decir, veo mejor a Vale, todas esas acciones, mucho más que comenzaron la suba posterior a las acciones directamente ligadas al oro, que más lo hicieron a partir de enero. Entonces, bueno, ahora está ganando terreno el resto de los papeles, y bueno, creo que hay que empezar a rotar las carteras, rotar en favor de los mercados que devalúan justamente sus monedas, y vimos hoy que también el yuan tuvo un rebote, así como lo vimos en la libra, pero también lo veo como, sigo insistiendo con el tema de los cierres de fin de mes, que vamos a tener quizás otra lectura la semana próxima, ¿no? Así es, veremos cómo sigue todo esto. Estuvimos repasando muchísimos activos, ¿sí? El día de hoy, bastante más enfocados en los mercados internacionales y comentando lo que sucedió el día de hoy, que fue bastante inusual, ¿sí? Hace bastante no se veía una volatilidad intradiaria tan grande en los mercados internacionales. Repasamos también algo del mercado local, sobre todo, bueno, ahí en Edenor, en energéticas, que las veníamos comentando también desde el viernes pasado, a raíz del fallo de la Corte. Y repasamos también qué view tenía acá Patti respecto de los commodities, ¿no? El crudo y también de Brasil en PBR particularmente, un view muy alcista en este caso. Y algo más que te haya quedado, si te querías despedir o comentar ahí, si querés que te sigan ahí por Twitter, puedes comentarlo. Sí, bueno, otro factor que comenté por Twitter, quizás no se interpretó muy bien, es el caso del del DWTI, ¿no? Del petróleo a la baja. Bueno, justamente el quiebre de la zona de 76, 77 puntos, que hoy quedó con un cierre en 75 y algo, más o menos, no me acuerdo, 75, 16, ¿no? Por ahí. Bueno, en los mínimos tocó 69.70, pero finalmente con todos los vaivenes del mercado cerró en 75.16, pero para mí es un cierre bastante importante a tener en cuenta, porque lo hizo debajo de la zona de 77-76 que marcaba antes, que es como si en el caso en el mes de febrero, cuando veíamos el S&P 500, que tenía un soporte en el área de 1810, que yo marcaba como un piso en ese momento, bueno, justamente si hubiera quebrado, que era lo que muchos decían, seguía el mercado bajando, justamente se relaciona mucho con este nivel de 76-77 en el DWTI. Entonces, para que vean la importancia quizás que tuvo realmente yo lo veo más el impacto sobre el tema del petróleo, que más que nada mirar hoy, digamos, relacionar todo directamente con el S&P 500 o con las distintas variables. Lo que me queda digamos, de resumen o de la parte importante es el impacto del petróleo sobre las palabras digamos, de las palabras de Janet Yellen, y en realidad que el mercado es el que justamente le está poniendo el lineamiento a Janet Yellen y no es inverso, que es lo que justamente estaba marcando, y entonces ella toma los datos del mercado, cómo reciben, y justamente los miembros de la Fed, más que nada, estuvieron enfocados en mover el tema de las monedas para realmente conducir el cierre de fin de mes.
ese es el resumen del día de hoy, ¿no? Bueno, bueno, síganme por Twitter, la dirección es @pati_jabás. Si no, cualquier cosa me pueden enviar un email a jabaspati@gmail.com, que es JAB_AZ Pati, que es PATTIE, @gmail.com. Impecable, Pati, el análisis. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias también a todos los que nos estuvieron acompañando. Recuerden que si quieren volver a escuchar esta teleconferencia, la vamos a estar subiendo a partir del día lunes en nuestro canal de YouTube. Es youtube.com/invertironline. ¿Sí? Así que si quieren volver a ver para repasar todos los conceptos que tiró acá nuestra invitada, lo van a estar pudiendo hacer el día lunes, ¿sí? Más o menos por la tarde. Les mando un saludo a todos, hasta el próximo viernes. Vamos a volver a repasar qué está pasando en los mercados, ¿sí? Y les deseo muy, pero muy buen fin de semana.